Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchísimas bendiciones donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Elías Durán, Blessman, sí, Blessman. Y el tema de hoy será, ¿cuándo fue la primera vez que usaste tu fe en Dios? ¿Cuándo fue la primera vez que usaste tu fe en Dios? Amén. Pero antes de hablar del tema, sí, que tiene que ver mucho con el tema, el testimonio, sí, testimonio. Y este testimonio sucedió hace varios años atrás cuando yo fui a Tierra Santa. Ustedes saben que yo he dicho que yo he ido 7 veces. Pero en una de esas veces, cuando yo regreso, sí, que regreso de Tierra Santa, que voy al trabajo, veo una dama, la esposa de un amigo mío, que varios años atrás también trabajaba conmigo. Y él y su esposa tenían varios años tratando de tener hijos. Incluso gastaron muchísimo dinero, cerca de los $100,000 aquí. Y yo, cuando llego al trabajo, la veo a ella. Y yo digo, no, esto no puede ser coincidencia. Esto es Dios que me está diciendo a mí que le hable a ella. Y yo me la aproximé y le dije, hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está tu esposa? Y ya tienen hijos. Y me miró triste y me dijo, no, ya Elías, nosotros nos dimos por vencido. Y yo le dije, ¿cómo por vencido? Como ella pertenece a otra religión que no es la fe católica, y el esposo también pertenece a otra religión que no es la de ella. Yo nunca le había dicho a él que me dejara orarle ni nada, porque yo respeto a esa persona que tiene su religión y tiene su creencia. Pero esta vez yo dije, yo me voy a ir más allá. Yo le dije, ¿cómo que ya ustedes se dieron por vencido? Sí, Elías, ya todos los tratamientos, ninguno me trabajaron, y entonces ya no vamos a tener, esta vez vamos a adoptar. Digo yo, no, espérate. Esto no es coincidencia, esto es Dios que me puso a mí aquí, hoy día, para que yo te hable. Pero tú te tienes que poner de acuerdo conmigo y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees en Dios? Sí, me dijo. Yo termino de venir de Tierra Santa, de Jerusalén, y yo sé que Dios me puso aquí a mí con un motivo. ¿Con qué motivo? De que yo te ore a ti. Tú me permites que yo le ore a tu barriga. Dice ella, pero yo no estoy embarazada. Digo yo, eso no importa que tú estés o no estés. Yo lo que quiero es que tú me des el derecho de yo tocar tu barriga y orar sobre tu barriga para que Dios te embarace y para que tú salgas embarazada. Ella dice, bueno, cualquier cosa, Elías, no importa. Digo yo, ¿me da permiso? Dice ella, sí. Digo yo, cierra los ojos. Esto es un supermercado que estoy hablando donde está lleno de personas. Y yo vengo y le oro. No una oración larga. Y le dije que vaya en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando yo regreso a trabajar con los otros caballeros, trabajadores, me dijeron, Elías, ¿qué tú hacías tocándole la barriga a esa mujer? Digo yo, no, después yo les voy a contar a ustedes, cuando sea un testimonio de Dios. ¿Qué pasa? Pasó como un año y medio, y la dama me manda una foto a mí de gemela. Cuando yo veo la gemela, yo no estoy pensando en nada dice ella, muchas gracias, Elías, que Dios lo bendiga. Testimonio. Pero yo puedo decir tantos testimonios que Dios se ha manifestado grandemente en las oraciones que yo le hago. Yo tengo el hijo mío también, ese es otro testimonio. Yo tengo tanto y tanto. El hijo mío trabajaba, sí, él guiaba de aquí de New Jersey al Bronx, sí. Él guiaba 2 horas le cogía, y de aquí al Bronx. Y él me decía, pa, yo quisiera trabajar más cerca de a donde yo trabajo, porque esto me está matando, esas 2 horas y a veces hasta 3 horas. Digo yo, no vamos a ponerlo en la mano de Dios, vamos a orarle a Dios con fe. Testimonio. Mi hijo ahora trabaja a 5 minutos de su casa, a 5 minutos. Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios a través de las oraciones que le hacemos con fe. Bendito sea Dios, gloria a Dios, muchas gracias a Dios. Amén. Entonces, vamos a Génesis 22, sí. Génesis 22, 14. Y ustedes saben que antes de leer la Biblia es bueno llamar al Espíritu Santo para uno tener el conocimiento que uno necesite, para que Dios le dé la fe, el entendimiento y la sabiduría. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Génesis 22, 14. Es muy corto. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee. Y todavía hoy la gente dice en ese monte Yahvé provee. Esto es palabra de Dios en
Génesis 22, 14. ¿Ustedes saben qué lugar es ese? Si ustedes no lo saben, yo lo voy a decir. Ese lugar es donde David iba a hacer un templo y Salomón también. Eso es en la pared de la lamentación allá en Jerusalén, donde existe todavía. Y por eso es que hay mucha gente que dejan sus peticiones como yo y como usted tal vez que ha ido. Pero ese no es el punto. El punto es, ese fue el momento más importante para Abraham. Ahí fue que Dios vio la verdadera fe que Abraham tenía en Dios, porque iba a sacrificar a su único hijo. ¿Cuál era su único hijo? Isaac. Sí, iba a sacrificar, pero él estaba viendo a ver si era verdad que él creía en Dios, y Dios lo mandó a sacrificar a su único hijo en una montaña donde le indicó. Y hasta hoy en día la gente sigue diciendo lo mismo. Dios provee, y yo digo lo mismo, Dios provee. Pero ¿cuándo fue la primera vez, por ejemplo, que usted y yo usamos nuestra fe en Dios? Por ejemplo, yo lo voy a poner yo, y esto es un testimonio. Mi fe yo la usé por primera vez en Dios cuando yo tenía aproximadamente de 9 a 10 años. Sí, esto es otro testimonio. Es que son tantos testimonios, gracias a Dios. Porque yo desde niño estoy usando mi fe antes de yo leer la Biblia. Después que, por eso es que yo le digo, no mueran ciegos. No mueran sin leer la Biblia. No tienen que leer la Biblia completa, pero trate de leerla. Ellos hay Biblia estándar. Ya la Biblia está fácil de conseguir por su teléfono. Como hay gente que bajan app de juego y todas esas cosas. Bajen una Biblia. No importa de qué religión. Para que tenga más conocimiento y para que su fe pueda aumentar. Pero yo, por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que yo personalmente usé mi fe? Cuando tenía entre 9 y 10 años. Que había una bicicleta que yo la quería. Rotundamente. Y yo llevé a mi papá y mi papá vio el precio y era verdad. Dice mi papá, no, eso es demasiado dinero, yo no tengo ese tipo de dinero. Y yo la miraba. Y yo recuerdo que los sacerdotes hablaban mucho de la fe para ese tiempo. Y todavía siguen hablando. Pero yo decía, yo tengo fe en ti, Dios. Yo quiero esa bicicleta. Si es verdad, Dios, que tú oyes la oración que se te hace a ti con fe. Eso es yo, entre los 9 y los 10 años. Yo quiero, Dios, que tú me des, que tú me regales esa bicicleta, porque esa bicicleta yo la quiero. Y al yo llevar a mi papá me dijo, no, eso es imposible. Y yo le dije a mi papá, es imposible para usted, nunca se movida. Es imposible para usted, pero para Dios no. Dice, ¿qué tú me dijiste? Que como dice el sacerdote, que tenga fe. Si uno tiene fe en Dios, Dios se lo dará. ¿Qué pasó? Mi papá no tenía el dinero para comprar esa bicicleta. Entonces yo tenía un amiguito que lo llevé para que la viera y él la quería y su mamá y su papá tenían dinero para comprar. La compraron la bicicleta ellos. Y cuando yo veía a ese niño con esa bicicleta, me sentí tan mal, pero después dije, no, está bien. Yo sé que yo sé que Dios va a escuchar mi oración. Yo estando niño, yo sé que Dios va a escuchar cuando yo le rece. Y hay mucha gente que están equivocada. Cuando uno dice rece, rezar es en conjunto con personas. Orar es usted y Dios. Yo no sabía eso hasta lo que no leí la Biblia. Por eso que yo digo que hay que leer para uno aprender. ¿Y qué pasa? Que un verano, el joven, el amigo mío, estaba bañándose en una pompa en un verano en Nueva York. Esto en los 70 que estoy hablando. Y él se estaba bañando. ¿Y qué pasa? Que viene un carro por allá, ¡pa! Y le da al muchacho. Y el muchacho se mete debajo de un carro. El muchacho quedó en condición crítica, quedó mal. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Un día, él me mandó a buscar a través de su mamá y le dijo que ya no quería más la bicicleta, que quería darme la bicicleta a mí. Pero la mamá, negada, dijo, no, el papá me va a tener que dar algo a mí porque esa bicicleta me costó muy cara. Y el joven me dijo, no, mami, regálasela. Y la mamá dijo, no, él me va a tener que dar algo de dinero. Y yo no le deseé eso a él, pero así resultó. Mi primer vez que yo usé mi fe en Dios. Y esa bicicleta duró conmigo de 5 a 6 años más o menos. Y le doy gracias a Dios hoy en día por escuchar
tantas oraciones que yo no solamente hago por mí, por mi familia, por mi casa, por mi hogar, por el negocio, no, por tanta gente. Y le quiero dar gracias a Dios por seguir escuchando mis oraciones que le hago a Él para que Él haga la obra. Yo le oro a Dios con fe para que Dios haga la obra. Amén. Entonces, como es la independencia de la República Dominicana, vamos a leer versículos, sí, un poquito más, para que ustedes vean cómo todo se conecta. Del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Sí, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira, ahí está la bandera de la República Dominicana. Sí, representando. Vaya a Juan 8:32. Pero vamos a leer un poquito más. De Juan 8:32 en adelante. Un poquito más. Juan 8:32. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Eso es lo que dice la bandera. Pero si siguen adelante, dice en 33, les respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Esto es palabra de Dios, sí. Esto es palabra de Dios aquí en 8:33, después de 8:32. Yo no sé si alguien me está entendiendo a mí de lo que yo estoy hablando. Esto nos da mucha sabiduría a nosotros, esto, la palabra de Dios nos da mucha sabiduría a usted y a mí, y nos enseña a tener una relación íntimamente, personalmente con Dios. Amén. Ahora mi pregunta a usted: ¿cuándo fue la primera vez que usted usó su fe? Si no se recuerda, está bien. Pero desde hoy en adelante, 27 de febrero, apúntalo. 27 de febrero de 2024, usted tiene que escribirlo. Voy a usar mi fe todos los días. Tiene que usar la fe todos los días. No puede dejar que la fe se mantenga al mismo nivel. Dios nos aumenta la fe cada día si la queremos usar. Y yo les recomiendo a usted, y para mí también, usar nuestra fe. Pero ¿cómo se usa la fe? A través de la oración, a través de honrar a Dios, a través de leer la palabra de Dios, pero no solamente leerla, ponerla en práctica y tratar de hacer las cosas que le agradan a Dios. Pero número uno, temer a Dios. Vamos a tratar de temer a Dios para que Dios nos aumente esa fe que necesitamos para los momentos que nos llegan los problemas, que nos llegan a todos nos va a llegar estos problemas, a todo el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que con Dios es mejor que sin Dios. Voy y repito, que con Dios es mejor que sin Dios. Porque si usted tiene la fe que necesita, vencerá ese problema y vencerá esa situación que usted esté y que yo esté, porque Dios nos va a dar la sabiduría para hacerlo. Amén. Quiero pedirle lo que le pido toda la semana, y yo necesito su ayuda, sinceramente, de corazón se lo digo. Que compartan la programación de Dios. Esto es de Dios. Pero yo necesito su ayuda porque yo no sé mucho de las redes sociales y yo dependo, sí, y Dios depende de ustedes. Así que compartan la programación, dale like. Y si necesita oración, déjalo abajo en los comentarios. Pero también ustedes saben que yo tengo mi número de WhatsApp, que es el 829-767-9900. Otra vez, 829-767-9900. Que Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones.